Bueno, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, cuando te dicen, mira, este producto vale, esta remera vale 500 pesos más Sí. IVA? ¿Qué componen todos los impuestos? ¿Vos sabés cuántos impuestos pagás? Algunos empresarios sí lo tienen muy en claro porque se juntan con sus contadores y dicen, mira, todos estos 30 impuestos son los que pagamos. Nacionales, provinciales, municipales, etcétera. Los que se manejan, por ejemplo, con embutidos y con la carne deben tener en una provincia unas cosas, en otra para pasar de un lugar a otro, más SENASA, más esto, más lo otro, más el colegio de veterinarios, más impuesto. Bueno, vamos a descubrir dentro de toda esta vorágine, vamos a hablar con el economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Ariel Barraud, sobre el costo argentino. Los impuestos invisibles que pagamos algunas veces sin saberlo y que están ahí, dicen chiquitito, dice impuesto administrativo, impuesto esto, impuesto el otro, mantenimiento de tal cosa por la ley número 22.000. Bueno, Ariel, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, sin impuestos. Acá esta charla está libre de impuestos, es free tax. Estamos en un duty free. Esperemos. O sea, cualquier cosa le va a llegar una factura de LU2 Radio Bahía Blanca. Y le va a decir, Claro. bueno, tiene tanto de impuesto por la charla. Ariel, ¿cuántos impuestos paga un argentino promedio en una actividad? Lo que pasa es que hay que discriminar la actividad. No sé si quiere elegir alguna o vamos a un ejemplo de la macro más que la micro. Claro, nosotros lo que tomamos es la pregunta esta, ¿no? Obviamente sabemos, algunos impuestos son muy visibles. El caso del IVA, digamos, todos sabemos que el IVA es el 21%, el precio que nosotros pagamos ahí corresponde a un IVA del 21%. Podemos saber más que mal cuánto puede ser alguna otra alícuota, por ejemplo, algún impuesto interno que se paga sobre algún producto puntual, impuesto a los cigarrillos y demás. Pero la idea nuestra, o lo que nosotros veníamos viendo cuando uno estudia una cadena productiva, de lo que puede ser un alimento, de lo que puede ser una bebida, o de distintas actividades, como pueden ser la construcción, la actividad de servicios, como los servicios de hotel y demás, es que en toda esa cadena hay impuestos que se van pagando, y sobre todo en Argentina tenemos un caso clave que es el impuesto a los ingresos brutos y los impuestos municipales que funcionan por dentro y se van acumulando a medida que uno va pasando de cadena en cadena. ¿A qué me refiero con cadena? Bueno, tenemos el industrial que compra sus bienes, tenemos que después se vende a un mayorista, eso después va a un minorista y después recién llega al consumidor. En toda esa cadena se fue pagando y acumulando el impuesto de ingresos brutos, el impuesto municipales de tasa de inspección, seguridad e higiene, que después no lo vemos obviamente reflejado en el precio del consumidor. Y aún cuando lo quisiéramos ver, es muy difícil el cálculo de cuánto se vino acumulando etapa tras etapa. Entonces lo que nosotros hicimos fue precisamente construir una etapa, un modelo de distintas etapas de la producción de un bien, digamos un alimento, una bebida, un servicio de hotel, un servicio de restaurante, una construcción de una casa tipo, e ir sumando todos los impuestos y acumulándolos, y finalmente para cuando llegamos al precio que paga el consumidor, cuánto de ese precio corresponde a costo tributario. Y precisamente eso es lo que nosotros tomamos, bueno, para... ¿Y cuál es ese porcentaje que podemos llegar a contar a la gente entre impuesto, ingreso bruto, ganancia, impuesto al cheque, el débito, al crédito, bueno, el famoso impuesto al cheque, ¿no? Exacto. ¿Qué número nos queda al final para tener una cuenta a grosso modo? Tomando los principales impuestos y tomando algunas actividades, por ejemplo, un alimento, que es lo más común para la gente. En general un alimento tiene alrededor de un 41,9% del precio que nosotros pagamos es impuestos. Toda esta ristra de impuestos que vos nombraste recién, que son los principales impuestos de Argentina. No es que nosotros decimos que estamos tomando todos y cada uno de los impuestos que existen. Claro. De hecho, en un trabajo propio nuestro relevamos la existencia de 163 impuestos distintos en Argentina, tomando nación, provincia y municipio. Acá solo tomando los principales, los más importantes: seguridad social, ganancias, IVA, cheque, ingresos brutos a nivel provincial y tasa de seguridad y higiene a nivel municipal. Por ejemplo, un alimento, uno de los alimentos más consumidos, alimento común, ¿no? Que no tiene ningún régimen especial en cuanto a que tiene un IVA del 10,5, por ejemplo. No, es el alimento común, que tiene un IVA del 21, que tiene el resto de los impuestos comunes.
de cada 100 pesos que nosotros gastamos en comprar ese bien, 41,9 va a impuestos que se fueron pagando a lo largo de toda la cadena de producción y venta. Uh-huh. ¿Los nuevos impuestos cuáles son los últimos implementados? Los impuestos más recientes podemos nombrar que no está precisamente en esa cuenta de 163 que te dije, es el impuesto país básicamente. Hubo algún cambio de impuestos a niveles provinciales que fueron cambiando algunos impuestos muy específicos, pero los principales impuestos son los que te nombré, que a nivel nacional casi ninguno ha cambiado. Tenemos que tener en cuenta que se ha suspendido la reforma tributaria y se ha suspendido el consenso fiscal, que a nivel provincial estaba planteando bajas en el principal impuesto, que es ingresos brutos. Uh-huh. Cuando uno va a comprar algo debe saber que dentro de ese precio hay un 41% de impuesto que ya está desde el vamos. Y después los costos fijos que tienen que ver con la producción o con poner a la venta ese producto, más la rentabilidad que pretende el privado. Exactamente, digamos, sacando a esto lo que nosotros llamamos el costo tributario. Obviamente después están todos los otros costos, el principal es el costo salarial, obviamente la ganancia que quiere tener el comercio o la industria, pero este es el principal costo, ¿no? Porque es el costo tributario. Básicamente ni siquiera el costo laboral se acerca a este número. Uh-huh. Hay algunos casos donde es incluso más alto, por ejemplo, el caso de una bebida, que pague un impuesto interno del 8%, es decir, en general una gaseosa de las más comunes, de cada 100 pesos que gastamos, 48,2 son impuestos, es decir, casi la mitad va no a pagar, digamos, el producto en sí, sino lo que es los impuestos a todo nivel, o los principales impuestos a todo nivel, municipio, provincia, nación. Uh-huh. Digamos que es una carga generalmente percibida como alta, digamos, en comparación con otros países. ¿Qué opina de las retenciones que se anunciaron, este incremento del 10% con respecto a la soja y también a los commodities argentinos? Bueno, precisamente las retenciones, así como veníamos recién diciendo, que estamos en un contexto de carga tributaria alta, las retenciones son otro aumento de la carga tributaria que tiene Argentina, que atenta contra su competitividad, porque estamos saliendo a competir con nuestros productos versus otros productores que no tienen este tipo de costos dentro de su razonamiento, de su ecuación económica. Evidentemente fueron un instrumento, entre comillas, de emergencia para el momento de la devaluación, tratando de que esa evaluación no sea totalmente trasladada a precios, porque obviamente como estamos en un contexto donde la economía está inserta en el mercado internacional, los relevantes son los precios internacionales. Entonces tratar de divorciar esos precios internacionales del precio local a través del instrumento de la retención puede lograrlo obviamente en términos de precios internos, pero es un desincentivo importante a la producción y a la competencia que tenemos en sectores clave para Argentina en lo que hace a la generación de divisas. ¿Y se puede es el sector más productivo y para equilibrar un poco el déficit, hay que sacar de ese ingreso o se puede ajustar por otro lado para equilibrar las cuentas fiscales? Bueno, la idea que de todos modos había arrancado, por ejemplo, en el inicio del gobierno anterior, era que la reducción precisamente de este impuesto, de este costo tributario, iba a permitir generar un mayor nivel de producción, una mayor competitividad, y vamos a vender más al mundo. Y por ahí iba a venir el contrapeso, digamos, de que se bajaba la retención y se iba a recaudar montos que permitieran afrontar el gasto que se quería hacer. Evidentemente después cambió todo. Se aumentaron las retenciones del gobierno anterior, se están queriendo volver a aumentar ahora, quizá teniendo esa idea, ¿no?, de que como es un sector que produce y en el cual, pensado en pesos, luego de una devaluación está obteniendo más ingresos en pesos, obviamente en dólares no, porque los precios están cayendo, se puede obtener quizá de ahí más recursos, pero se está teniendo un poco la noción como que la base imponible, que en este caso es la producción, básicamente las exportaciones agrícolas, no va a tener ninguna respuesta a estos aumentos de presión, lo cual es difícil de pensarlo así. De hecho, las primeras expresiones de las entidades asociadas al campo o a la producción primaria
tienen que ver con una respuesta quizá negativa en términos de cantidad. Seguro. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por sus conceptos, Ariel. Al contrario, un abrazo. Ariel Barraud, economista, sobre los impuestos que pagamos los argentinos. El 41% de movida, cuando vos ves algún artículo, bueno, el 41% de movida es lo que está lleno en ese precio final que vas a pagar. 3:26 de la tarde les regalamos la primera canción de este día viernes.